Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Mi nombre es Gustavo Jaramillo y estoy acompañado con... Con Jonathan Pérez. El día de hoy estaremos hablando en este nuevo podcast, en este nuevo capítulo, un tema de gran relevancia que es el papel de las energías renovables en Dinamarca. Y junto con nuestro compañero Gustavo Jaramillo hablaremos de la historia o digamos el tema de interés el día de hoy y todo lo relacionado con ello durante los últimos años. Entonces, para hacer como una visión general o un resumen de lo que vamos a hablar, pues realizamos una investigación y quisimos identificar cuál es el papel de las energías renovables en Dinamarca y cómo esto influye directamente en el desarrollo del país, cómo esto se acata a los lineamientos de de la Unión Europea en lineamientos de reducción de emisiones, de reciclaje y de generar y promover las energías renovables y cómo esto se plantea como un desarrollo integral tanto para el país como para la Unión Europea. Entonces, pues Jonathan, para empezar, me gustaría saber usted qué piensa sobre todo este tema, sobre el calentamiento global, sobre el impacto ecológico que tenemos los seres humanos en el mundo, en la Tierra. Pues como bien mencionas, Gustavo, en los últimos años, digamos, el tema del cambio climático ha sido un papel fundamental en la agenda global de los diferentes países a nivel mundial, así como en la agenda global de organizaciones internacionales. En el caso, por ejemplo, de Dinamarca, durante las últimas 2 décadas, al ser un país nórdico y junto con otros países escandinavos, ha tomado diversas decisiones, diferentes decisiones en pro de combatir la contaminación ambiental, esto por medio de diferentes procesos, diferentes decisiones que han tomado para lograr una reducción de la contaminación de la emisión de los gases contaminantes. Y dicho esto, el propósito es que a futuro, para el año 2050, la reducción o la emisión de gases de carbono y la utilización de gases fósiles llegue a un 0%. Actualmente, digamos, esto ha sido posible, digamos, gracias a la facilitación de las decisiones de los gobiernos o del gobierno de Dinamarca junto con la población, en los cuales ha beneficiado o han hecho uso de diferentes herramientas, diferentes eh, decisiones han hecho para la reducción de estos gases. Como tal, por ejemplo, la utilización o el beneficio de sus habitantes en la compra de un vehículo 100% eléctrico o un vehículo híbrido. Digamos, estas son decisiones que ayudan al cambio climático y Ah, también que están de entonces, acuerdo pues es con... que también eso también es interesante porque al ser un país nórdico y al ser un país de la Unión Europea, uno creería que está muy comprometido con esta causa de ayudar al impacto ecológico a nivel mundial. Pero entonces, no sé si me puedas ayudar a corroborar dentro de la misma investigación, pues pudimos evidenciar que, o sea, Dinamarca es un país que va a la cabeza en materia ecológica y en materia de energías renovables y esto varía mucho entre los países de la Unión Europea. Veíamos que España, Francia, por ejemplo, Italia, tienen un porcentaje mucho menor de energías renovables dentro de su materia, dentro de su total de producción de consumo energético. Entonces, por ejemplo, vemos que Dinamarca es un país que es potencia a nivel en producción de energía eólica y de reciclaje y de producción de, ¿cómo se llama esto? De energía reciclada. Por ejemplo, eh, te puedo comentar que hay, ¿cómo se llama esto? Hay una planta como de reciclaje en, en la capital, en Copenhague, la cual alimenta a los 5 municipios aledaños de Copenhague y esta transforma los desechos de las personas, o sea, coge la basura de las personas, la recicla y la vuelve energía, tanto eléctrica como para calefacción. Y entonces es una de las plantas más eficientes que hay en Dinamarca, por ejemplo. Y esta planta se llama Amerberg o la podemos encontrar también traducida al inglés, creo que se llama
Copejil, algo así, creo que no estoy seguro. Entonces esta planta, además de ser una planta de reducción de emisiones de producción de energía renovable a partir del reciclaje, también es una colina en la cual las personas pueden ir a pasar una tarde, pueden ir a esquiar, pueden ir a pasar una tarde y, o sea, es una planta que tiene cero emisiones o sea, cero emisiones de gases como la basura o algo así, y es muy sostenible, tras del hecho que esta planta además genera, por ejemplo, con la producción de esta planta genera calefacción, o sea, energía para calentar al menos a 160.000 familias y también produce electricidad al menos para 62.000 habitantes, que es importante destacar que la población de Dinamarca es de no más de 3 millones de habitantes. Exacto, Gustavo, como bien mencionabas, Dinamarca se caracteriza por ser uno de los países pertenecientes a la Unión Europea que están a la cabeza de la movilización y la toma de decisiones en pro del cambio climático, en pro también de las energías renovables, muy por encima, por ejemplo, de Alemania, Reino Unido y España, que también han optado por decisiones, pero digamos apenas están a puertas iniciando en la toma de decisiones. Un país muy competitivo para Dinamarca es Noruega. Recordemos que Noruega no hace parte de la Unión Europea, pero Noruega también está en pro de combatir este cambio climático, que es una problemática a nivel global. Para el caso noruego, digamos, es el año objetivo, es el 2030. En el caso de Dinamarca, se ha propuesto para el año 2050 reducir y estar al 0% de la emisión de gases contaminantes. Todo, digamos, esto es un objetivo muy amplio, muy complejo y por eso en estos próximos años es un periodo de transición en donde se debe dar esta transición en base a los objetivos, en base a los recursos necesarios y los recursos disponibles para poder generar este cambio en la toma de decisiones y también por ejemplo, muy bien dicho lo que tú mencionaste, lo que tú comentaste, esta planta de energía que hace uso de los desechos, de las basuras en la capital. Como bien sabemos, Dinamarca es un país muy frío, es un país nórdico y hace necesario que siempre, en la mayoría de las 24 horas del día, los hogares necesiten de la calefacción. Y esta planta, digamos, es un gran ejemplo de reciclaje y de reutilización de los desechos en materia de reconversión para la generación de la calefacción en los diferentes hogares de la población de Dinamarca. Pero también como usted decía, Johnny, por ejemplo, encontramos que sí es un proyecto, es una meta muy ambiciosa por parte de Dinamarca, pero pues como lo hemos evidenciado, este país es líder y por ejemplo encontramos diferentes, o sea, además de la planta encontramos demasiados proyectos, uno de los cuales se destaca es que por ejemplo Dinamarca quiere hacer una construcción de una isla energética hacia las afueras no hacia las afueras, no, sino hacia el norte del mar, eh, es un, ¿cómo se llama eso? Sí, es una isla energética que estaría ubicada en el mar, al norte de este país. Al norte de Dinamarca, sí, señor. Sí, Es una isla que conecta, digamos, diferentes redes de energía y también diferentes islas de los países vecinos, de donde está priorizando la energía renovable, en este caso la energía eólica, en donde básicamente lo que ha promovido Dinamarca es generar campos, digamos, al interior del país, ha generado campos de grandes superficies en donde instalan estas grandes islas eólicas, perdón, estas grandes torres eólicas para la generación de la energía. Y lo que tú bien mencionas está en el proceso de la generación y la creación de una isla al norte del país que conecte con diferentes redes de los países vecinos, en donde se crea una red energética eólica para la generación de esta nueva energía. y lo interesante es que esta isla, por ejemplo, o sea, a corto o mediano plazo, por ejemplo, o sea, apenas se pueda realizar este proyecto en una medida, pues estas turbinas generarían por lo general, al principio, mínimo serían
3 gigavatios. Esto es lo cual, o sea, esto es suficiente para al menos alimentar al menos a 3 millones de hogares que hay en 3 millones de hogares en Dinamarca. Y su propósito o su plan a largo plazo es aumentar el tamaño de esta isla energética para así aumentar, ¿cómo decirlo?, la producción de energía para distribuirlo a sus países vecinos, como usted lo mencionó, y prontamente o próximamente a la Unión Europea. O sea, teniendo en cuenta que la cantidad de el porcentaje o la densidad demográfica o de población es de 3 millones. Entonces, al hacer esto, es una meta muy ambiciosa que impactaría de manera positiva tanto en su país como en la Unión Europea. Exacto, Gustavo. Digamos que ya para ir cerrando este nuevo capítulo en la materia de estudios europeos, quiero concluir con que la prioridad, digamos, de los diferentes gobiernos, y en este caso de Dinamarca, es salvar el medio ambiente para generar y para garantizar un medio sostenible, un futuro sostenible para las futuras generaciones. Y esto debe ser conciso y debe ir acompañado con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible implantados en la agenda internacional y también con los objetivos nacionales internos de cada país. No sé si de pronto tienes algo para complementar en este cierre de este capítulo para nuestros oyentes y televidentes. Pues sí, me parece pues importante pues mencionar que realmente la Unión Europea y diferentes países a nivel europeo están muy comprometidos en materia energética, en materia de producción de energías renovables y haciendo una comparación, un aterrizaje con diferentes países de otros continentes, pues obviamente vemos que la Unión Europea es líder en proyectos, en proyectos, en generación y en reutilización y utilización de estos recursos como son las energías ya sean solares, hídricas y eólicas. Y por ejemplo, con esta planta que también vimos que realizan energía a partir de los desechos, o sea, es algo muy innovador planteándolo en el caso colombiano, que sería bueno analizarlo desde otro punto de vista o como implementación para, por ejemplo, el caso colombiano sería algo interesante poder analizarlo, pero lo dejaríamos como para un siguiente podcast o un siguiente capítulo. Y muchas gracias a las personas que nos oyeron y nos están viendo. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego, los estaremos pendientes en un nuevo capítulo, en una nueva edición de este nuevo podcast. Hasta luego. Hasta luego.